hermanos, disculpen. Segunda de Timoteo 2:20. Es que tengo un verso de segunda de Corintios y me da la impresión que todavía me siento muy opacado, hermana. Ábrelo el micrófono para que no me castigue. Segunda de Timoteo, dije 2, ¿qué? ¿No lo oí? 2:20, correcto, 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, dice, ¿verdad? Y plata, sino también de madera y de barro. Dice unos para uso honroso y otros para deshonra, ¿correcto? Y el 21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. ¿De qué se tiene que limpiar el cristiano para poder considerarse un vaso útil para honra? Solamente voy a enumerar, para entrar en detalle, hermanos, algunas cositas que dice el contexto. Desde el verso 14 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar de que se tiene que liberar lo que contamina, hermanos. Y empieza a hablar acerca de lo que contamina el vaso, o a la misma vez lo que identifica un vaso. Y dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Entonces usted ya identificó, número 1, la palabra contienda. Diga conmigo, contienda. La contienda contamina. Y luego dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero probado, que no tiene nada que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces aquí hay una palabra de verdad. Evita las palabrerías que no son verdaderas, pero Pablo las llama vacías y a la misma vez dice profanas, porque son insultos aún hasta Dios, hermano, cuando un vaso se presta para entrar en palabrerías vacías y vanas. Porque los dados a ellas conducirán más y más, ¿a dónde dice? A la impiedad. Entonces estoy yo agregando solamente algunas cositas que le quiero mostrar más adelantito, hermanos. Pero dice que este tipo de vasos deben de guardarse o identificarse como vasos de honra o vasos de deshonra. Y por cierto, el título no es vasos de honra, hermanos, no le vayan a cambiar el título. El título es los vasos, creaciones celestes y terrestres. Ahí está, los vasos, creaciones terrestres y celestes. Y dice aquí, fíjese lo que Pablo le decía a Timoteo para hablar acerca de los vasos, hermano, que hay en la casa. Pues le voy a explicar ahorita rapidísimo. Evita las palabrerías, verso 16, vacías y profanas, o sea, lo que no tiene sentido, no conduce a nada. Mejor dejar al necio con su necedad, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad. Entonces estamos hablando de ruina, palabras vacías e impiedad. Y ahí vamos, 3 cosas que deshonran a un vaso, hermano, que deshonran a un vaso. Y su palabra, aquí está un ejemplo, se extenderá como gangrena, entre los cuales ya hay ejemplos como Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces está hablando acerca del uso, que a veces un vaso, no sé si a usted le ha tocado, hermano, que de repente usted mira a una persona que empezó bien y de repente le encuentra a esa persona toda torcida, con doctrinas extrañas. Y usted se sorprende porque usted mira a ese individuo, ya sea varón o mujer, con unos pensamientos torcidos, porque cayó en las manos de un espíritu que lo empezó a usar como un vaso de deshonra. No, porque si fuera el Espíritu de Dios, fuera un vaso de honra y de deshonra.
Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo, los vasos de como Himeneo y Fileto, que se desviaron enseñando doctrinas extrañas. Pero el verso 19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos, a los vasos de honra. ¿Sí? Y que se aparte, ¿de qué? De iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. O sea, el que no quiere terminar deshonrando o deshonrado. Así de sencillo. Deshonrando y deshonrado. Se aparte. Ahora bien, dice, ahora sí entramos en detalle, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, está hablando qué clases de vasos el Señor utiliza, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil. Dice, para el Señor, preparado para toda buena obra. Le agrego otro pasaje. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan el nombre del Señor con un corazón puro. Entonces, estamos hablando que Pablo está especificando que el que es un vaso de honra tiene que aprender a guardarse y limpiarse para ser útil ante el Señor. Ahora, algo que, hermano, a mí me llama la atención, agregando al tema, es lo que nosotros vemos en el verso 20, que el Señor identifica una diversidad de vasos. Y los vasos que ahí se identifican, Pablo los enumera como vasos que son de oro, diga conmigo, oro, plata, y ¿qué más dice? Madera y el barro. Pero viéndolo desde un ángulo más profundo, lo que Pablo está diciendo es que el Señor ha creado vasos, o sea, como nosotros, porque a nosotros el Señor nos identifica como barro, como vasos de barro. Entonces, lo que Pablo está diciendo prácticamente es que el Señor tiene en su casa creaciones que aparentemente podemos nosotros ubicarlas o identificarlas como creaciones minerales. Dejemos la creación mineral. Creaciones, hermano, que a veces nosotros nos reímos un poquito con lo que nos enseña la ciencia ficción, ¿no? De las creaciones que hay de la flora y la fauna, pero fíjese que viéndolo desde otro ángulo, el apóstol Pablo mismo está hablando que el Señor en su casa tiene creaciones que utiliza para honra y algunos para deshonra, porque usted sabe que aún el oro cuando se ensucia está sucio, o la plata. Pero si usted mira, el oro y la plata viene a ser, diga conmigo, vamos, dígalo, viene a ser un mineral, hermano, viene a ser. El oro y la plata viene a ser un mineral. Y entonces todo esto me lleva a pensar cuando Satanás le dice al Señor en el monte, le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos, hermano, del cosmos, como dice el original. O sea, no necesariamente los reinos de la tierra, del cosmos, que viene a ser el mundo, pero el mundo universal, donde les dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora, ¿qué le estaba mostrando el adversario al Señor? Le estaba mostrando los reinos del cosmos, hermanos. Por eso lo llevó a un monte alto. Entre ellos estábamos nosotros, los seres humanos, porque en la casa de Dios, los vasos que somos nosotros, que Dios utiliza, son los del barro. O sea, la creación humana o los seres humanos somos prácticamente ante los ojos del Señor vasos de, hermanos, de barro, unos para honra y otros para deshonra. Pero el Señor tiene seres extraordinarios que han sido creados con superioridad, humanamente hablando, con una magnificencia, con una extraordinaria sabiduría, un extraordinario poder,
que nosotros hemos ignorado, pero que la Biblia dice que Dios, hermanos, es un Dios que sigue creando y Dios ha creado. Es más adelantito le voy a mostrar que el hombre ha sido creado un poquito inferior a estos seres. ¿Sí? Porque es barro. Usted no puede comparar el barro con la plata o con el oro. Aunque lo podemos comparar posiblemente con los vasos de madera. Pero lo que yo quiero denotar, hermano, es que el apóstol Pablo está hablando acerca de creaciones que hay en la casa de Dios, que Dios está utilizando para su honra, o están dejándose utilizar esos vasos para la deshonra. Por eso no me extraña la rebelión que hay en los cielos y que hay en la tierra también. Porque esa rebelión, hermano, que viene desde los cielos, desde las regiones celestes, es una rebelión que afectó a nuestro globo terráqueo, hermano, o la tierra. Porque nosotros no crecimos en rebelión, no nacimos. Pero sin embargo, hoy en día el hombre está rebelado en contra de Dios. ¿Me explico? Entonces, lo que yo le quiero mencionar a usted es de que toda clase de creación que Dios empieza a crear, la crea para uso honroso y uso deshonroso. Y aunque al hombre lo creó el Señor como barro, no lo creó exactamente para que fuera un vaso de deshonra. Sin embargo, hermano, ahí podemos hablar un montón de cosas. Tendríamos que entrar en las simientes. Desde que se metió la simiente satánica, que la Biblia la establece, que hay una simiente satánica con cuerpos humanos, que hay mezclas con cuerpos humanos de creaciones, seres híbridos, de alguna manera que están todavía en algún lugar o están gobernando en algún lugar. Eso, hermano, eso lo sabe el gobierno, lo saben los gobiernos. Si no lo supieran los gobiernos, no existiría lo que se conoce como la exopolítica. ¿Usted sabe lo que es la exopolítica? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es la exopolítica, hermanos? ¿Sabe qué es la exopolítica? Es la política extraterrestre. Es la política de afuera. O sea, hay una política, hermano, con seres extraterrestres. Eso pareciera que vengo bien galáctico hoy, pero en realidad le voy a dar algunas bases bíblicas para que usted se vaya dando una idea, hermano. Pero no he visto el título todavía, por cierto, si ya lo pusieron los hermanos. Hermana, hay que ponerlo, mija, para que los hermanos se identifiquen. Te lo voy a volver a dar para que lo pongas. Vasos, creaciones celestes y terrestres. Entonces, hermano, lo que yo le quiero mencionar es lo que el apóstol Pablo habla acerca de los vasos de barro. Nos enseña a no mezclarnos con palabrerías, a mantenernos limpios, porque el diablo va a querer contaminar los vasos de alguna u otra manera, de huir de las pasiones juveniles, de alejarse de las herejías, de las impiedades, alejarse de las mentiras, hermano, o la gente que está propagando mentiras y todo eso, a manera de mantener el vaso limpio, santificado para toda buena obra. Pero Dios tiene otros vasos que no son de barro, pues. O sea, cuando hablamos de que no son de barro, es que tampoco son de la tierra. ¿Me explico, hermanos? Entonces, segunda de Corintios 4:7 dice, el apóstol Pablo se refiere a los seres humanos de una manera específica como vasos de barro. Ahí, vea lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ahí está especificando de que nosotros prácticamente somos vasos de barro. O sea, si el Señor nos llamara a nosotros, hermano, vasos de oro, entonces el pasaje de Génesis 2 diría, el Señor creó al hombre del polvo, 2:7, del polvo del oro. Pero Génesis 2:7 dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Correcto? Y sopló el ruaj en él. Y fue un alma viviente.
Entonces Dios no nos creó a nosotros, hermano, como vasos de oro. Pero Pablo dice que en una casa grande, que es el reino de Dios, pues. Toda la casa es el reino del Señor. Dios tiene creaciones, hermano, que son como el oro bruñido. Seres poderosísimos, superiores a nosotros humanamente hablando, que nos superan en poderío, en sabiduría, en destreza, nos superan, hermano, en todo. A pesar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del hombre, de Dios, perdón, fuimos creados con inferioridades y debilidades, hermano. Por eso es que hay gente que es muy emocionalista y sentimentalista, hermano. Dicho sea de paso, agregando al punto, porque manifiesta la debilidad en la que Dios le creó humanamente hablando. Ahí surge la necesidad de poder entregarle su vida a Cristo para que haya una transformación sobrenatural. Y aunque ese vaso sigue siendo de barro, ahora en Cristo tiene un tesoro dentro de ese barro que lo va a llevar a la superioridad de cualquier creación. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero si yo hubiera estado allá sentado, hubiera dicho gloria a Dios, hermano. Porque nos está llevando a unas, no es que ya lo seamos, hermano. Yo podría hacer alarde de fe y decir, no, hombre, nosotros estamos ya bien poderosos. Ya estamos pero bien restaurados, ya somos los superhombres, las supermujeres, pero no es cierto. Estamos en el proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación no se nos quita el barro. El barro, hermano, sigue predominando su vida, principalmente en la vida de aquel que se deja vencer por todas las cosas que Pablo habló y que se deja contaminar. Va a ser un vaso de barro vencido, sucio todo el tiempo. Y la única honra que va a tener es la deshonra de que Dios lo use para deshonra. Cuando Dios lo diseñó para hacer un vaso de honra, quiero que me entienda. Cuando desciende la creación caída de los cielos a tomar cuerpos humanos, es cuando el hombre se mezcla para empezar a ver la deshonra en la creación del hombre. Pero nosotros fuimos diseñados por Dios para andar en honra, hermanos. Eso sí, tenemos que mantener la limpieza constante. Porque todo vaso que se limpia, dice el apóstol Pablo, será útil y santificado para toda buena obra. Entonces tú eres un vaso de Dios, de barro si bien es cierto. No digas que eres de oro porque no es cierto. No digas que eres de plata porque tampoco es cierto. De madera pues tampoco. Pero de que hay creaciones, hermano, minerales, y hay creaciones, por eso la Biblia siempre habla muchísimo de los árboles del campo, habla de los bosques, hermano, porque está denotando que hay creaciones que prácticamente tienen vida de alguna manera. Posiblemente no las veamos aquí nosotros, pero si usted se va para las Amazonas hay plantas que se mueven, tienen dientes. No voy a decir que por eso esas son creaciones. No, yo estoy hablando de creaciones de verdad, que posiblemente están fuera de nuestro alcance. Pero de que hay seres poderosísimos, hermano, que Dios ha creado para usos honrosos y deshonrosos, eso es cierto, los hay. Entonces vamos a ir avanzando rapidísimo. Usted va a mirar cómo este versículo no solamente dice que somos vasos, sino vasos de barro. Es probable que queramos ser, hermano, a veces ángeles celestiales y no vasijas humildes hechas de barro, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría ser ángel? Pues está mal. Porque los ángeles no tienen el derecho que tienen los vasos de barro. Los ángeles no van a ser conformados a la imagen del primogénito. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Los ángeles sirven a Dios día y noche, pero no están en la casa del Padre como hijos.
¿Me explico, hermanos? Entonces, los vasos de barro fueron creados con un propósito. Y es muy fácil, hermano, que reconozcamos nuestra condición terrenal. Hechos de barro, somos barro nosotros. No nos jactemos de que en lo que nos podemos jactar es en lo de Dios que tenemos dentro, y hay que ver cuánto tenemos de Dios. Porque algunos, lo poquito que tienen de Dios lo manchan inmediatamente. Y pareciera que les gusta más la suciedad que la santidad. No sé si me doy a entender, hermanos. Y fíjese bien lo que dice el verso que hablamos ahorita, 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, barro, como nosotros somos barro, hermano. Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro débiles y limitados, a fin de que en Cristo Él fuera el tesoro, hermano, en nosotros, que resplandeciera desde nuestro interior. ¿Me explico? Eso me está hablando a mí, hermano, que si bien es cierto, Dios nos creó a nosotros con debilidades, nos creó con límites, pero en Cristo nos dio una superioridad que todo cristiano tiene que aprovecharlo. O sea, en el evangelio no puede decir usted: "Ay, hermano pastor, fíjese que caí". No cayó, usted quiso caer. Déjese de cuentos. En el evangelio no se puede decir: "Ay, hermano, es que se me salió una mentirita". No se le salió, ahí la tenía adentro. Nunca la ha sacado. Ay, hermano pastor, es que fíjense que esta lengua maldita, que no sé qué hacer con ella. No es eso. Lo que pasa es que tiene que limpiar el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla. Lo que hay dentro es lo que sale a través de la boca. Una persona refleja su sentimiento, ya sea retenido o reprimido, hermano, a través de sus palabras. Se da a conocer una persona. Pero cuando venimos a Cristo, es lo que yo quiero que usted capte, que a pesar que el Señor en su casa nos hizo vasos de barros débiles, limitados, nos dio un tesoro. Y ese tesoro, hermano, es Cristo. Para que en Él esté nuestra fortaleza y en Él esté nuestra gloria. Y no nos gloriemos en las limitaciones y tomemos como excusa, hermano, para pecar, para caer, para fallar, para decir, para hacer, la debilidad humana, la del barro, porque son puras excusas. ¿Me explico? Que el hombre da. Pablo dice claramente que todo vaso que se limpie será útil y santificado para. Entonces el propósito de Dios de crear al hombre fue para usarlo para su gloria. Pero ¿por qué Dios no puede usar a todos los hombres como usa a otros? Porque hay vasos sucios. Entonces la suciedad, quiero decir, que impide el fluir de Dios. Entonces los vasos pueden recibir, hermano, o decidir ser llenos y rebosar de Dios, o pueden mantenerse pensando, diciendo: soy débil, soy de barro, estoy limitado. Sin embargo, Dios lo creó, nos creó a nosotros, hermano, como humanos, para depositar en nosotros su gloria. Y por eso nosotros hoy podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay un problema con la lengua, la amarramos en Cristo. Hay un problema con el corazón, lo limpiamos en Cristo. Hay un problema externo, lo sujetamos en Cristo. ¿Me entiende? Pero la mentalidad del creyente debe de estar siempre enfocada en ser usado para honra y no para deshonra. Esa es la mentalidad. Edificar, bendecir a otros, hermano, en todo lo que hagamos. Ya si el otro no se quiere arreglar, no se quiere corregir, porque usted sabe que a veces que hay personas que uno les dice algo, hermano, principalmente si es un ministro, y les dice algo, a las personas se ofenden.
Pero eso ya no es el problema del ministro, ya es el problema del vaso que está sucio, que no está recibiendo realmente la palabra que le está limpiando. Le está prácticamente señalando la falta y no se quiere corregir. Y es muy común eso, hermano. Muy común que cuando usted le dice algo a una persona, lo primero que levanta es un mecanismo de defensa. Muy normal, eso se entiende. Los vasos de oro, hermano, deben de entenderse de acuerdo a Mateo 4:8. Quiero que vayamos a ver, o pongan los hermanos allá Mateo 4:8, para que entendamos. Y Ezequiel 28:14. Vamos a ver dos versos importantes. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le dijo? No. El mismo pasaje, de ahí mismo, de Mateo. ¿Lo tenemos? Mateo 4, 8 y 9. Es que yo digo 4, 8 para arrancar, pero es 4, 8 y 9. ¿Le mostró que dice todos los reinos? Todos los reinos, diga conmigo reinos. ¿Qué es un reino? Es más de una nación junta. Es un dominio. Dice Lucas, lo dice más correctamente, le mostró todos los dominios. Y la gloria de ellos, ¿y qué más? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, porque, ¿qué más? ¿Es todo lo que dice? Santo sea el Señor. A ver, yo voy a ir a mi Biblia para revisar si los muchachos no me están engañando. Mateo 4, ¿qué dije? 8, ¿verdad? Muy bien, aquí está. Sí, todo esto te daré si postrado me adoras. Correcto, ese es el que buscaba. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora, vayamos a ver Lucas, porque debe estar en Lucas el pasaje que tengo. Ahí mismo en 4. Sí, verso 6. Lucas 4, verso 6. El diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí, ¿qué dice? Se me ha entregado y a quien quiero se lo doy. Entonces el diablo tiene dominios, hermano. Tiene dominio. Estamos hablando de que cuando hablamos de dominios, estamos hablando de reinos. Que pueden estar dentro y pueden estar fuera de aquí de la tierra, pero tiene dominios que están en sus manos, que él tiene el poder o la habilidad de utilizarlos. Quiero que me entienda. Y entre ese dominio, esos reinos, está el reino de creaciones de oro y de plata y de madera. ¿Me doy a entender? Por eso es que, mire, aquí hablando correctamente, por eso es que el adversario aún maneja muy bien, hermano, todo lo que tiene que ver con los minerales, que sería la plata, el oro, piedras preciosas y todo esto, porque él conoce el mover de estas creaciones que son de mineral. Hay mucho misterio que hablar aquí, se lo digo. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28 y ahí vamos a mirar algo en algunas otras versiones. Ezequiel 28, que dije 14, ¿correcto? Tú, querubín protector, hablando del adversario, mire bien lo que dice aquí. Tú, querubín protector, ¿qué dice? De alas desplegadas. ¿Cómo dice? Yo te puse, estabas ahí en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Correcto. Pero antes de eso usted va a mirar en medio de qué andaba, hermano. En el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el beilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro, la anchura de tus engastes, bla, bla, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando, hermano, de que este ser caído se vestía de lo mejor.
con piedras preciosas. Ahora, ¿quién le proveía las piedras preciosas, hermano, para su vestidura? Es como los artistas. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, que se visten de diamantes? ¿Quieren imitar esto? Los ha visto, le meten turquesas, que zafiros, que esmeraldas, diamantes, los tenis, los cintos, los vestidos, hermano, tipo artístico. No sé, ¿los ha visto o no? Porque ese es un reflejo de esta vestimenta. Es una vestimenta de un ser que se paseaba en medio de creaciones minerales. Por eso, no me tira loco, hermano, pero pensemos que los minerales son fragmentos de creaciones destruidas. Usted va a decir, ay, hoy sí, hermano, se voló la barda. Bueno, está bien. Dije que pensemos que puede ser. Puede ser, hermano, que Dios, como dice Pablo, tenga realmente seres, creaciones enteras de oro puro y de plata y de piedras preciosas. Déjeme lo llevo a otras versiones en este mismo pasaje, para que usted se dé una idea. Caminaba sobre las piedras de fuego. La versión 95, te puse de guardia como un querub en la montaña santa de Dios. Pertenecías ahí yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Perdón, pero mire, hay una versión que a mí me impactó muchísimo. No sé cuál es, no recuerdo cuál versión es, pero en este pasaje especifica y dice, hermano, entre las creaciones de fuego. Y usted sabe que el Señor habla que cuando Él regrese va a venir con sus santos ángeles de fuego. Usted se puede imaginar, hermano, a mí se me olvida una vez una experiencia, pero yo sé que fue el Espíritu Santo. Estando en una iglesia en donde estaba orando por una persona y de repente apareció un ser de fuego enfrente de mí. Eso fue una experiencia extraordinaria. Y empezó a quemarme, hermano, quemarme literalmente, algo fuertísimo. Yo experimenté esa experiencia, estaba muy jovencito, pero yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios. Y luego caminó y se introdujo. Estuve días, hermano, ardiendo en fuego. Algo extraordinario. Yo no le voy a decir que fue un espíritu cualquiera. Tuvo que haber sido el Espíritu Santo de Dios que estaba tratando conmigo. Pero eso no me quita a mí que si el Señor se muestra como fuego, tiene creaciones de fuego. ¿Me explico? Le voy a mostrar otro pasaje del mismo capítulo, en otra versión. La versión de HH dice, te puse de guardia. O eso ya la miramos. La versión de HH, te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas, dice esta versión, hermano. Te paseabas entre piedras de fuego. Otra versión más, rapidísimo, para poder avanzar en esto. Andabas en medio de piedras de fuego. Hermano, por favor, no piense que eran volcanes, eran seres creados por Dios. Está hablando, lógicamente, el profeta de cuando el enemigo posiblemente gobernó la tierra en su tiempo. En medio de piedras de fuego te paseabas. Quiero buscar a ver si encuentro esta versión. De fuego anduviste, dice, paseabas piedras. Bueno, usted lo puede corroborar, pero yo le digo de antemano, cuando leíamos versiones y versiones en libro, recuerdo haber leído claramente esa versión tan directa, ¿verdad? Que lo lleva a uno, hermano, a pensar que en una casa grande en realidad Dios tiene creaciones que ha creado para uso honroso y para uso deshonroso. Pero nosotros estamos en el plano terreno, hoy en la tierra. ¿Y nosotros somos vasos de qué? Somos vasos de barro, hermano. No somos vasos minerales nosotros, ¿o sí? No somos vasos ni de oro ni de plata. Tampoco somos vasos de madera. Porque Dios tiene seres de madera, o sea, de la flora y la fauna.
No crea que esos cuentos de ciencia ficción solamente son cuentitos. No, tiene mucha verdad, hermano, en todo eso. Pero a nosotros, dice Génesis 2:7 allá, los hermanos en cabina, dice que nos formó con polvo de la tierra. O sea, prácticamente del barro. Por eso cuando usted mira al ciego que el Señor sanó, cuando le pregunta, creo que fue a ese, si no me equivoco, que le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo sé que fue a Bartimeo, fue uno, que le dijo, quiero que recibí la vista o ver, Señor. Pero a otro ciego el Señor lo sanó y escupió en la tierra. ¿Se acuerda usted? Que empezó a escupir en la tierra. ¿Qué hizo el Señor? No tenía ojos el tipo. No tenía ojos, estaba ciego. El Señor agarra una escupida y empieza a formar el lodito, hermano, y le pone el ojo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Sí? Porque somos barro, hermano. Simplemente reemplazó una pieza del barro que él hizo. Entonces el Señor Dios formó al hombre. A ver, tóquese, hermano, por favor. Vamos, tóquese, no sea así, tóquese. Diga, pastor, yo soy barro. Barro. Vaso de barro soy. Quiero decirle que Dios hizo al hombre para su honra. Cuando el hombre decide pecar, se meten otros que vienen a deshonrar a la creación de Dios a su imagen y semejanza. Y por eso tenemos una mezcla de creaciones en cuerpos humanos. Simientes, hermanos, satánicas. Por eso dele gracias al Señor que usted logra oír la voz de Dios. Debería de ser más fiel sabiendo que Dios ha puesto un tesoro en usted, porque usted es de Dios, porque hay muchos que nunca conocerán ni experimentarán lo que usted ha experimentado en Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente o un alma viviente, dice otra versión. Eso significa que lo que el Padre sopló fue el ruaj, el aliento. Algunos han condenado el soplo, pero yo veo claramente que si el hombre es un santo de Dios llamado, no tiene nada de malo que sople. Yo mismo he soplado y la gente se ha sanado o ha sido liberada en un momento dirigido por el Espíritu Santo. Y sabemos que Benny Hinn fue uno de los que empezó con todo eso, pero en realidad es bíblico, hermanos. Porque el Padre sopló, el Hijo sopló. ¿Se recuerda? El Padre sopla y es una alma viviente, y luego viene el Hijo en Juan capítulo 20, verso 22, y dice que sopla sobre sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y cuando vino el Espíritu Santo en capítulo 2, dice que vino como un viento fuerte, impetuoso, recio. Hermano, ¿qué venía haciendo? Soplando. ¿Sí? Y el Señor nos hace del polvo barro y nos forma y sopla la vida a nosotros y nos diseña y nos designa para que seamos vasos que honremos su nombre, y cuando honremos su nombre nos honramos a nosotros mismos. Cuando nos deshonramos su nombre o nos deshonramos nosotros, hermanos, andando en el mal camino o contaminándonos, de las cosas que Pablo habla, nos volvemos vasos de deshonra que no son útiles para toda buena obra, sino para toda mala obra. Y la gente puede pensar, ay, pero es que yo soy de Dios y que tiene de malo y esto y lo otro, y no ven su deshonrota porque están todos sucios y contaminados. Porque la suciedad jamás te va a permitir aceptar y ver, hermano, lo correcto. Porque la suciedad que hay en el corazón, en el vaso, no le va a permitir sentir lo de Dios. Porque Dios no usa vasos sucios. Para honra me refiero. Para deshonra sí, como un ejemplo para que otros no caigan en él. Entonces a estos vasos el Señor los hizo menor que los ángeles. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 2:6.
¿Lo tiene? Dice, y fíjese hermano que ahí en Hebreos 2:6 hay algo muy interesante, porque ahí habla de la creación no del verbo, iba a decir del verbo, de la creación de Yeshua, del cuerpo. Mire lo que dice la Biblia también. Verso 6. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes para que de él te acuerdes, ¿correcto? Fíjese bien, habla bien, note bien, del hombre primero. El hombre que es, diga conmigo, vamos, dígalo más fuerte, barro. Y Dios lo diseñó para que fuera un vaso de honra, ¿correcto? Pero es barro. Y el escritor dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o para que de él te acuerdes. Está hablando de nosotros como hombres, como barro. Y ahora menciona al Hijo del Hombre. Usted sabe quién es el Hijo del Hombre. Es nuestro Señor Jesús. O el Hijo del Hombre para que te intereses en él, o para que te acuerdes de él. ¿Correcto? Le has hecho un poco, que dice, inferior a las otras creaciones, porque los ángeles se supone que son las creaciones más bajas, hermano. Imagínense. Alguien me dijo en una ocasión, en una reunión pastoral, uno de los pastores, yo estaba enseñando acerca de las jerarquías angelicales, y me acuerdo que me dijo, pero hermano Tito, arcángel, serafín, querubín, es lo mismo, son ángeles. Le dije, no, ve bien, no es lo mismo el querub que el ángelos, o el melquebac, como se diría un ángel. O no es lo mismo el querubín, ni tampoco la función, que el serafín. El querubín protege, guarda secretos. El arcángel es de guerra. Los ángeles son mensajeros. Alguien le dio el título al ángel Gabriel, hermano, en un momento dado como arcángel, y no es arcángel, es ángel. Y la Biblia dice que los ángeles son solamente espíritus mensajeros al servicio de los que van a heredar la salvación. ¿Se lo muestro? Ahorita se lo voy a mostrar, recuérdenme el verso. Pero los serafines, hermano, ellos tienen 6 alas y adoran día y noche ante la presencia del Señor. Esos son los adoradores del cielo. Entonces, son seres, hermano, que tienen su propio rango, su propia jerarquía. Pero los ángeles, que son diferentes tipos de ángeles, por cierto, porque hay ángeles guerreros. Yo le he contado la historia, no me canso de contársela porque son mis experiencias. Si usted me las cree, está bien, y si no, pues también yo me comprometo en decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Pero lo que yo le cuento es verdad. Yo no tengo la culpa que a mí en 2 ocasiones me hayan visitado ángeles y me hayan ministrado. En una de ellas me hablaron audiblemente a este oído. Y fue cuando yo escuché que cuando caminaban, hermano, claro, pues yo no entendía en ese momento, era como si arrastraran metales, hermano. Tras, 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 hermano. Pero llegaron a ministrarme. Ahora entiendo que eran ángeles guerreros que venían con su armamento. Hermano, los que conocen más de esto que yo podrán mandarme algún texto, algún verso por las redes sociales y decirme, pastor, es por esta razón. Pero en realidad, porque los ángeles son mensajeros, incluyendo Gabriel. Ahí está Daniel, hermano, pidiéndole al Señor, Padre, mira este ingrato que me quiere meter preso porque estoy orando. Te pido que me des, ¿me entiendes?, una respuesta. 21 días se la pasó. Pero el príncipe de Persia, que era el principado de la región, que dominaba toda esta región, se lo puso a Gabriel porque era ángel. Al grado que tuvo que venir Miguel, que es el príncipe de los ejércitos del Señor. Pero aún él, usted se va a dar cuenta que cuando Satanás le peleó el cuerpo de Moisés para entregárselo al pueblo para que lo hicieran un ídolo, como están haciendo ahorita con Tibi y Joshua, con mucho respeto lo digo, hermanos, ojalá no caigan ahí, de verdad. Yo respeto también al varón, pero ya tiene muchos días que falleció y lo siguen todavía
manteniendo ahí, velándolo y honrándolo. No, y no voy a decir que lo están idolatrando, retiro lo que acabo de decir, pero pueden caer en eso, hermano. Porque fue un gran profeta de África que acaba de morir hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, y un hombre que Dios utilizó tremendamente con poder y con milagros, hermano. Pero el hombre murió, ya su muerte es muy, muy dudosa, de eso, ¿para qué hablar de ello? Pero Satanás vino a pelearle el cuerpo, hermano, a Miguel. Cuando Miguel, yo me imagino que Dios lo mandó, le dijo, ve y agarra el cuerpo de Moisés antes que estos ingratos lo mominicen o lo hagan una momia y lo pongan y lo idolatren. Pues ya hoy, hasta hoy en día, idolatran la cátedra o la silla de Moisés, hermano. Donde los escribas y fariseos, más que todos los fariseos, enseñaban la Torah. Y los escribas también, porque son los que escribían. Pero ¿qué le dijo Miguel a Satanás? Fíjese, hermano, para que usted se dé una idea. Ni siquiera se atrevió a proferir palabras de maldición en contra de él, siendo príncipe de los ejércitos del Dios del cielo. Sino que le dijo, el Señor te reprenda. Porque reconoció que aún a pesar que Satanás es un ser caído, vencido, derrotado en la cruz del Calvario, en la resurrección por nuestro Señor, que Él ha puesto bajo nuestros pies en su nombre precioso, hermano, para vivir en victoria, sigue siendo una gloria pero caída, que todavía no ha sido juzgada. O sea, me refiero condenada. En el día del juicio es cuando el Señor tomará al Hades, que es una potestad, un principado, tomará el pecado, que es otro principado, y sus ejércitos de pecado, tomará la muerte, que es otro principado, y sus ejércitos de muerte, y tomará a Satanás, que el Señor lo reprenda, con todos sus ejércitos de demonios, espíritus inmundos, y los lanzará al lago de fuego por la eternidad. Pero hasta ese entonces el enemigo será derrotado totalmente. Ahorita él, ni siquiera Miguel se atrevió a proferir palabra de maldición. Claro, nosotros podemos decir, el Señor te reprenda, te atamos, te ligamos, te deshacemos toda obra del diablo. Desde luego, ¿sabe por qué? Porque tenemos este tesoro en vasos de barro que se llama Cristo. Pero sin Él somos vasos de barro débiles, enfermizos. Pero con Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que no me venga a decir un cristiano, fíjese, hermano pastor, que caí. No se me haga el loco, arregle su vida, o se lo va a comer el diablo o lo va a destruir, que lo está esperando para hacerlo pedazos. Sí, Señor. Vamos rápido porque quiero terminar con lo que dice Hebreos. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre la sombra de tus manos. Todo lo has sujetado, estoy leyendo el verso 8, bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, ¿quién? ¿No lo oí? Es decir, ¿quién, hermano? Jesús. Vamos, hermano, díganlo, tenga pena. Es que Jesús es el cuerpo de lo que realmente era Yeshua, Hamashiach, hermano. O el Mesías, o el Dios encarnado. Pero realmente era el cuerpo, era el vehículo. Es como, por ejemplo, usted y yo, simple y sencillamente portamos un cascarón. Pero lo que Dios creó en el principio es diferente a lo que realmente se ve por fuera. Con el Señor era lo mismo, Él preparó un cuerpo. Por eso Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior. Mire, inferior, hermano. Por eso dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre, que se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, para que te intereses en él. Pero interesarse como hombre, como barro, porque el Señor vino como barro, hermano. Siendo
Hermano, el bronce bruñido, el fuego resplandeciente, la estrella de la mañana, hermano, siendo lo máximo, se hizo barro y vivió como nosotros, como hombre, por 33 años y medio. Pero usted se da cuenta aquí que la Biblia dice que fuimos creados siendo en menor escala, aún que los ángeles, que son en menor rango que todas las creaciones angelicales. Sí, le voy a llevar el pasaje para que no se quede en el limbo, para que vea usted. Vaya conmigo ahí mismo a Hebreos capítulo 1, verso 14. No me quiero de ir sin que no se vea el verso claramente. ¿Lo tiene? Vamos a ver desde el 13 para que lo entendamos. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Fíjese bien, ángeles: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de ángeles, ¿correcto? Y luego dice, ¿no son todos ellos espíritus? Diga conmigo, espíritus, ministradores o servidores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿A quiénes están sirviendo los ángeles? A nosotros. A nosotros, hermano. Yo le he contado tantas experiencias, hermano, aún hasta, llámelo el ministerio angelical, porque hay mucho que hablar de él, del ministerio angelical, que hablaremos más adelante, aunque es parte del tema doctrinal. Pero hablaremos del ministerio angelical para que usted entienda que hay ángeles moviéndose todo el tiempo que tenemos cultos. Cuando salimos de la iglesia hay ángeles. Cuando te vas al trabajo hay ángeles, hermano. Cuando vas manejando hay ángeles. Cuando vas manejando arriba de 65 ya se bajó el ángel. Hermano, dice ese que se mate solo, yo aquí lo dejo. Segunda de Corintios 4:7, rapidísimo. Pero tenemos este tesoro en vasos de qué? En la casa de Dios, hermano, quiero decirle, usted está presente, pero como barro. Pero con un tesoro adentro. En la casa de Dios estamos presentes, hermano, como vasos de barro, pero con un tesoro adentro. Fíjese. Isaías 29:16. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? O lo que está formando diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Lo que le estoy mostrando es que cuando Dios nos estaba formando, nos estaba haciendo de barro, hermanos. Así es que no se sienta así como mucho, muy fufurufo. ¿Sí? Porque huele a barro, hermano. Huele a barro. Sabe a barro, dicen las parejas, ¿verdad? Cuando se besan los que... Ay, dice, ¿sabes qué cochino? Vete a bañar, sabes a polvo, le dice. Dice, de a barro, hermano, ¿sabe? Cuando se baña, ¿cómo sale el barro, hermano? Y hay unos que se sienten como que si fueran, hermanos, los de piedras preciosas, ¿no? Oro puro. De plata, los muy chulos, hermano, y son de barro, huelen a barro, saben a barro. A polvo, hermano. Isaías 64:8, por favor.
Vamos rápido, ya voy terminando, hermanos. Isaías 64, 8. ¿Listo? Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú, nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Para qué te diseñó Dios? ¿Para que andes dando mal testimonio y estés en cosas malas? ¿Para eso te diseñó el Señor? ¿Para eso te diseñó el Señor? ¿Para que deshonres el nombre del Señor o para que lo honres en su casa? Por eso, todo vaso que se limpia será útil y santificado para toda buena obra, pero el que no se limpia será útil y dedicado para toda sucia o mala obra. Toda la gente, hermano, mirará tus errores garrafales, tus faltas, y dirá: no quiero ser como él, como ella. Dios me libre, y no porque sean fariseos, es porque Dios te ha dejado que seas un modelo malo de lo que alguien que quiere vivir en honra no quiere vivir de esa manera. Porque Dios nos diseñó para ser vasos de honra, aunque seamos de barro, hermano. Pero si tú quieres que Dios te use como un vaso de deshonra, pues es tu decisión. Vas a dar muy buena enseñanza. Yo una vez le dije a un hombre, hermano, que cómo me tenía enfadado. Me dice: varón, me dice, yo también le puedo enseñar a usted mucho. Pero hermano, tenía un testimonio garrafal. Yo le dije: no, varón, no me puedes enseñar, me estás enseñando mucho. Claro, yo no le dije que me estaba enseñando, pero me enseñó mucho, hermano. Porque hay gente que enseña a no ser como ellos, ni hacer lo que ellos hacen, ni vivir como ellos viven, ni pensar como ellos piensan. Porque en el mundo de ellos están bien y están deshonrando a Dios con sus actos, con sus hechos, con su vida, y a la misma vez están deshonrando ellos y enseñando a otros a cómo un vaso que Dios para honras puede vivir deshonrando. Ya voy terminando. Jeremías 18, del verso 1 al 9. Rapidísimo, hermanos. Y nos vamos con otro pasaje más y cerramos. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y descienda a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fíjese bien. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Hermano, qué enseñanza. En la mano del alfarero, así es que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero. Hay gente que sí, el Señor tiene que volver mejor a hacerlas, hermano. Hay que volverlos a bautizar. Hay que volverlos a guiar a los pies de Cristo, porque han perdido la conciencia, la sensibilidad, el testimonio, todo. Han perdido todo, la autoridad. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. ¿Qué más? Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre de ella. Oiga, qué tremendo, hermano. Más. El otro verso. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Está buscando otro pasaje el alfarero ahí abajo. ¿Qué dice el siguiente? Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había prometido bendecirle. Dame otro, a lo mejor ahí lo encontramos, el que busco. Bueno, ahí usted busque los otros pasajes que buscaba. No los hallé. Pero yo creo que con eso está claro el concepto, hermano, que Dios te ve como barro. Así es que no te sientas como oro, como plata o piedras preciosas, porque el Señor te hizo vaso de barro. Débil, hermano, frágil.
pero con un tesoro adentro ahora, porque humanamente nos hizo simplemente de barro, pero cuando vino Cristo a nosotros nos puso un tesoro adentro para que ya no nos captemos en nuestras debilidades, sino en el poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando buscamos, cuando nos llenamos de Dios, no le echamos la culpa ni al diablo de nuestros errores. Y no lo estoy defendiendo. Tomamos responsabilidad de lo que realmente hacemos y buscamos ser vasos de honra y no de deshonra con lo que hacemos. Romanos 9, 14, 24, rapidísimo, hermanos. Cierro con ese pasaje y un comentario. Está haciendo noche. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado sobre toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Fíjese, ese es el trato de Dios, hermano. Adelante. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque quien resiste a su voluntad. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso? ¿Cómo quieres que Dios te use, hermano? ¿Para honra o para deshonra? O sea, lo que te estoy tratando de enseñar es que Dios nos creó para ser vasos de honra. Pero si tú quieres, tú puedes vivir tu vida como tú quieres, hacer lo que tú quieres, y te vas a deshonrar a ti mismo y a todos los que te rodean y a Dios mismo. Adelante. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para, ¿qué hizo? Destrucción. Fíjese, lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó preparó para gloria, hermanos. Hay otro tema que hablar. Es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los gentiles, sino también de entre los judíos. Yo cierro con mi comentario. Sin embargo, Dios no se equivocó al crearnos como vasos de barro y no como ángeles celestiales. Antes de que Dios creara la humanidad, Él ya tenía miríades de ángeles. Él quería algo nuevo, de modo que creó al hombre del polvo de la tierra, es decir, criaturas que pertenecieran en la tierra y no como seres angelicales en los cielos. Él tenía un propósito especial para nosotros, incluso en nuestra condición terrena. Pablo entendió y dijo: si me debo de gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Pero estaba hablando que él, hermano, él no estaba diciendo: ay, caí, es que soy débil. Ay, cometió otro error. Ay, es que usted sabe, pastor, el diablo. No, él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando que se gloriaba en que él había sido creado como vaso de barro débil, pero dentro de él tenía el poder que lo mantenía siempre fuerte, fortalecido. Usted no mira a Pablo caer y levantarse. Usted no mira a Pablo ahorita siendo cristiano, mañana medio cristianito, y después mundano y después cristiano otra vez. Usted mira a Pablo siempre firme, fiel al Señor, pagando el precio sobre todas las circunstancias, no importando lo que viniera a su derecha o lo que viniera a su izquierda. Póngase de pie, damos gracias al Señor.